Hola gripas, hoy vamos a analizar un arma para mí muy especial que me ha fascinado desde siempre por su estética. Sí, la tenéis delante. Bueno, vale, está en su interior. Se trata de la pistola alemana Mauser C96, que como en otras ocasiones es una réplica de Denix. Si sois nuevos por el canal, que sepáis que estas réplicas son completamente inertes y se pueden tener en casa sin ningún tipo de licencia, porque eso, a pesar de su aspecto realista, pues no disparan nada. Y si os interesa tener un ejemplar de estos, os invito a que visitéis la tienda de coleccionismo militar acorazado Bismarck, porque además de patrocinar este vídeo, cuenta con el catálogo completo de las Denix, y si usáis el código de descuento GURIPA Bismarck, tendréis un 5% de descuento en todos sus productos. Abajo, en la descripción del vídeo, os queda toda la información. Pues esta réplica os vale para recrear muchos momentos históricos, obviamente la Primera Guerra Mundial y también la Segunda, pasando por la Guerra Civil Española e incluso guerras espaciales, como veremos al final del vídeo, aunque en realidad diría que estuvo presente en casi cualquier conflicto de la primera mitad del siglo XX. Es que estamos ante una de las primeras pistolas semiautomáticas de la historia. Su nombre C96 hace referencia al año en el que salió al mercado, 1896. Y la C es de Construction, diseño en alemán, aunque cuenta con varios apodos. Por ejemplo, en el mundo anglosajón es conocido como Bolo por bolchevique, ya que aunque fue usado por ambos bandos durante la Guerra Civil Rusa, suele relacionarse más con el bando bolchevique. Bueno, que sepáis que lo de Bolo en realidad es una variante en concreto de esta pistola, luego hablamos de ella. Otro apodo fue el de broom handle, mango de escoba en inglés, obviamente se refiere a la empuñadura. Está claro que esta arma en su época pues no pasó nada desapercibida. En China, por ejemplo, se la conoce como Hesi Pao, que viene siendo cañón caja. No me queda claro si es por la caja integral donde va la munición o si por el culatín, cañón caja. Este artilugio tiene bastantes detallitos de los que hablar. Luego también hablamos de esto. Ya veis que tenemos muchas cosas de las que hablar hoy. Y ya para finalizar con el tema de los apodos, un último apodo, ya en el contexto de la Guerra Civil Irlandesa, fue el de Pitcher the Painter, que hace referencia a un supuesto miembro de una banda anarquista que se hizo famoso por haber, dicen, participado en un tiroteo usando una pistola de estas. Aunque lo de Painter, pintor, no me extrañaría que haga referencia también a la forma de su empuñadura, que podría parecer un pincel. En general, la estética del arma fue toda una novedad, pero más destacable es que su diseño es relativamente sencillo, pues si la desmontásemos veríamos que cuenta con muy pocas piezas. De hecho, a la réplica de Denix más bien le sobran cosas, como por ejemplo este tornillo de aquí abajo, que trataré de enmascarar, al igual que estos tres pasadores que en la Denix están para poder desmontar la réplica. Siguiendo con esto, también le falta un tornillo, más bien dicho un botón retenedor, bajo el cargador, que serviría para acceder al interior y extraer el muelle. Pero antes de entrar en detalles, empecemos por su historia. Sus creadores fueron los hermanos Fiederle, que trabajaban en la fábrica de armas alemana Mauser, cuyo dueño, en diciembre de 1895, patentó la nueva pistola con su nombre. Ya veis que los Fiederle no aparecen por ningún lado. No vamos a entrar en polémicas, pero me parece a mí que algo pasó ahí. Y aunque se registró en 1895, su producción no empezaría hasta el año siguiente, de ahí lo de C96. La pistola salió al mercado civil, pero toda empresa de armas lo que busca es un contrato con un ejército. Así que, siendo de Alemania, Mauser se la presentó, como no, al ejército alemán, que se quedó impresionado, pero no lo suficiente como para cerrar ningún contrato. ¿Sabéis, guripas, cuál fue realmente su primer usuario? Pues fue el Imperio Otomano en el año 1897, que aunque adquirió un lote pequeño, se puede decir que fueron las primeras fuerzas armadas del mundo en equiparse con pistolas semiautomáticas. Luego vendría la Armada Italiana en 1899, y poco a poco se fue formando una larga lista de usuarios, y los imperios alemán y austrohúngaro, los países con los que se suele relacionar la pistola, no la incorporaron oficialmente a sus arsenales hasta una fecha bien tardía, a partir de 1915. Curiosamente, había entrado antes en servicio en el ejército británico, aunque no de forma oficial, ya que en aquel tiempo los oficiales adquirían sus propias armas cortas y la nueva pistola fue usada en las campañas de Sudán y Sudáfrica. Por ejemplo, aquí tenéis un jovencísimo Winston Churchill.
Volviendo a Alemania, como vimos en el vídeo sobre la Luger, el ejército se había decantado por esta otra pistola como arma corta estándar, pero con la Primera Guerra Mundial en curso no se estaban cumpliendo los planes de producción, así que hubo que recurrir a otros fabricantes, entre ellos Mauser. Aunque en realidad la pistola se venía usando en este ejército comprada a título personal. En cuanto a Austria-Hungría, se ve que rápidamente se pusieron las pilas y llegaron a idear un arma antiaérea juntando 10 ejemplares. ¿Qué? ¿Alguien se atreve a recrear esto? Como ya sabéis, Mauser fue, o es, ante todo, un fabricante de fusiles, y eso se nota en el diseño de esta pistola. En detalles, por ejemplo, como el alza regulable, el culatín de madera y sobre todo por la forma de alimentar el arma. Porque si os fijasteis, esta pistola no es de cargador extraíble, sino que cuenta con un cargador de caja integral, que es esta parte de aquí. Entonces os preguntaréis que cómo se carga esta pistola. Bueno, pues como si fuese un fusil, cartucho a cartucho o, más fácil, mediante un peine como este. Para eso, primero amartillamos y abrimos el cerrojo. En la pistola real se quedaría así abierto. Y presentamos el peine sobre una especie de muesca que le falta a la Denix. Pulsando hacia abajo con el pulgar, introducimos los cartuchos y al retirar el peine vacío, el cerrojo se cerrará cargando el primer cartucho en la recámara, quedando el martillo en posición de disparo. Entonces, cada vez que disparamos, el mecanismo aprovecha los gases resultantes para expulsar la vaina vacía por arriba y volver a accionar el martillo. Así hasta que se agoten los cartuchos, momento en el que el cerrojo quedaría nuevamente abierto, listo para introducir un nuevo peine. Ya veis que el sistema de alimentación es tal cual el de un fusil. De hecho, Mauser lo que hizo fue escalar su sistema de cargador interno de doble columna utilizado en sus fusiles de cerrojo, dando lugar a una alta capacidad para una pistola de hasta 10 cartuchos. Esta, digamos, fue la versión estándar, aunque también sacaron al mercado otras de 6 y 20 cartuchos. Obviamente en esos casos la altura del cargador, en la de 20 pues sobresale más y en la de 6 sobresale menos. No quiero saltarme un detalle de la réplica de Denix, y es esta pieza que sobresale aquí, donde golpea el martillo. Esto es un añadido de Denix que hizo para añadir un fulminante y simular disparos, lo cual pues puede estar bien, pero en una C96 original esta pieza es casi plana. De hecho, estoy pensando en recortarlo, porque cuando el martillo está en posición de descanso no debería estar así de separado. Aunque si os parece, al final del vídeo probamos los fulminantes. Y ahora estoy pensando que casi aprovecho y os cuento sobre el calibre. Se trata del 7,63 x 25 mm Mauser, que viene siendo casi el mismo cartucho inventado para la pistola C93 Borchardt, ambas con el característico cuello de tipo botella. Como siempre, el nombre del calibre hace referencia a las medidas. 7,63 el diámetro de la bala y 25 la altura de la vaina, ambas en milímetros. Este fue su principal calibre, pero no el único, pues cuando, con la Primera Guerra Mundial en curso, Alemania recurrió a la pistola C96, su ejército exigió que viniesen calibradas en 9 mm Parabellum para poder compartir la misma munición que la Luger. Y para evitar confusiones, ya que exteriormente la 9 mm sería idéntica a la calibre 7,63, las cachas de la empuñadura fueron marcadas con un 9 en color rojo. Y para acabar con el tema de la munición, deciros que China fue el único país en contar con una versión en calibre 45. En este caso, la pistola se distingue exteriormente porque la caja del cargador sobresale un poco más. Aún no os lo conté, pero es que China fue de lejos el mayor usuario de las pistolas C96. Allí es toda una institución, y su ejército fue el único que la adoptó oficialmente como arma corta estándar para todas sus fuerzas armadas, llegando incluso a fabricar copias locales sin licencia. En esto también influyó que la compra de estas pistolas fue una forma de saltarse el embargo de armas largas impuesto a China durante la primera fase de su guerra civil. A pesar de que añadiéndosele el culatín, la Mauser C96 se convertía en una auténtica arma de guerra al aumentar la efectividad del alcance. El tema de la culata extraíble es de hecho uno de los puntos fuertes de esta pistola, aunque en realidad no fue nada nuevo. Ya estaba presente, por ejemplo, en la C93, la antecedente de la Luger, también lo estuvo luego en la Luger. Pero esto de añadirles culatas a las pistolas, pues bueno, fue un poco una moda de la época, o una obsesión, para convertir las pistolas en carabinas. Aunque la novedad en la C96 creo que es que en este caso el culatín cumple una doble función. Pues además de convertir la pistola en una carabina, sirve para guardar la pistola. Y de hecho es oficialmente su pistolera. Por cierto, la primera versión de la culata tenía la apertura invertida.
Al interior se accede mediante este botón, bien reproducido por Denix, con textura de tipo ajedrez. Aunque este tornillo debería ser plano del todo. A ver si lo arreglo. También, aunque no todos los modelos lo llevaban, lo más habitual es que aquí debajo de la bisagra hubiese una anilla para el correaje de cuero. Pero ya os digo que el aspecto general de la Denix es muy bueno. Incluso el peso es casi idéntico a la pistola original. Lo que sí, como en otras réplicas de la marca, muchos elementos que deberían ser funcionales pues son decorativos. Por ejemplo, el alza trasera, que aunque pueda levantarse, viene fija en esta posición. Aprovecho y os cuento que el alza era regulable en intervalos de 50 metros, desde los 50 hasta los teóricos 1000 metros. Parece mucho para una pistola, pero os recuerdo que con la culata la efectividad cambiaba. Veréis que en la Denix viene marcado de los 50 hasta los 450 metros. Tranquilos, esto no es un error. ¿Recordáis la versión de 9 milímetros? Pues a ese calibre le correspondía un alza distinta, de los 50 hasta los 500, no 450 metros, como en la Denix. Hay más detalles que me hacen pensar que Denix se basó en esta variante alemana de 9 milímetros para realizar esta réplica, y son el martillo y el seguro. Empiezo por el martillo. Existieron hasta 3 diseños distintos que para los coleccionistas marcan las diferentes versiones de la pistola. Al martillo al comienzo le sobresalía a ambos lados unos anillos concéntricos de forma cónica. Ni idea para qué lo hicieron así. Luego, desde 1898 o 99, esta pieza se aplanó y el anillo central se volvió muy grande. Y finalmente, desde 1904, el martillo se estandarizó con el anillo pequeño, tal como en la réplica de Denix. Ahora vamos con el seguro. El arma siempre contó con uno, que es esta pieza de aquí, pensado para activarse con el pulgar derecho. Al principio era un poco diferente, con el centro hueco. Y lo más importante, hacia arriba estaba en modo disparo y hacia abajo en modo seguro. En torno al año 1905 esto se mejoró cambiando el sentido, de modo que desde entonces el seguro es hacia arriba y el modo disparo así, hacia abajo, además de hacerse más pequeño. En 1915 se introdujo el conocido como seguro nuevo, y sus iniciales en alemán NS fueron marcadas detrás del martillo. La novedad es que ahora había que tirar un poco del martillo hacia atrás para activar el seguro. Si os fijáis, la fecha coincide con la adopción en el ejército alemán, así que tal vez esta fuera una de sus peticiones. Lo que sí, el seguro en la versión de 9 milímetros es tal cual al diseño de la Denix, sin el centro hueco, lo que refuerza mi teoría de que Denix se basó en la versión alemana de 9 milímetros para realizar esta réplica. Si os animáis, estuve mirando y se venden cachas de madera ya marcadas con el 9 rojo. Habría que ver si se adapta a la réplica de Denix. Para terminar con el tema del seguro, la versión final se adoptó con el modelo 1930, el llamado seguro universal. Internamente tiene cambios importantes y visualmente vuelve a estar hueco, además de añadírsele 2 señales marcadas con F y S para que no haya confusión alguna. Siguiendo con el tema de las variaciones, esta no fue la única longitud del cañón. Resulta que tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles limitó el armamento de las nuevas fuerzas armadas alemanas y, por ejemplo, el cañón de las pistolas C96 tuvieron que reducirse de los 14 a los 10 centímetros, además de sustituir las miras traseras por una versión fija. Los coleccionistas la llaman la variante 1920, ya que se les marcó a todas esa fecha de remodelación. Esto afectó también a la exportación de su industria armamentística, y una gran partida con el cañón corto y con la empuñadura un poco reducida fue enviada a Rusia, la conocida como pistola Bolo que comentamos al comienzo del vídeo. Hasta ahora estamos hablando de mejoras, pero la primera modificación seria, que se puede considerar una versión diferente del arma, no llegó hasta 1930, cuando se adoptó el nuevo y definitivo seguro, y se le dio un acabado pavonado nuevo. En torno a esa fecha, Mauser también dio finalmente un paso muy importante y se sumó a los cargadores extraíbles, creando el primer modelo con cargadores de 10 o 20 cartuchos. Por cierto, al contrario de la mayoría de pistolas, el botón de extracción se ubicó en el lado derecho, es decir, que hay que usar el dedo índice. Y finalmente, en 1932, salió al mercado una versión automática denominada Schnellfeuer, fuego rápido en alemán, conocida también en el mundo del coleccionismo como la M712. Que sepáis que al principio este prototipo de Mauser no contaba con selector de disparo. Había que apañarse con el gatillo para poder disparar tiro a tiro, pero luego sí se le añadió un selector en el lado izquierdo que la hace muy reconocible, marcada con N para fuego semiautomático y R para automático. Su nicho de mercado fue nuevamente la Guerra Civil China, donde algunas empresas de armas españolas llevaban tiempo introduciéndose con sus propias copias de la pistola. Hablamos de copias sin licencia.
Exteriormente son prácticamente idénticas a la C96 alemana, pero su mecanismo interno es un poco distinto, me imagino que para evitar problemas de patentes. Lo que sí, estas pistolas españolas eran más económicas y sobre todo fueron las primeras en incorporar fuego automático, toda una novedad. La primera creo que fue la empresa BH, Beistegui y Hermanos, a finales de los años 20, a la que luego la siguió un Z y CIA con su famosa serie de armas Astra 900. Si algún día logramos tener alguna de estas, pues las analizaremos al detalle. Pero quedaros que aunque no son exactamente idénticas a la C96, la réplica de Denix me parece muy válida para recrear ciertas unidades de la Guerra Civil Española, además de que algunos oficiales españoles habían directamente adquirido una C96 original. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán tuvo que recurrir nuevamente a la pistola, pero relegándola a unidades lejos del frente, donde no tenía nada que hacer frente a la Luger y posteriormente a la nueva pistola Walther P38. Así que su producción no podía alargarse más. En realidad, lo que acabó con la pistola fue la invasión japonesa de China. Recordemos que China fue el mayor comprador de la C96, y hasta entonces Japón hacía de intermediaria en la venta de ese tipo de pistolas. Así que al no haber compradores, la producción de esta mítica pistola cesó. No encontré la fecha exacta, pero esto debió ocurrir entre 1937 y 1939. Creo que sus creadores nunca llegarían a imaginar que la pistola tendría una última y épica participación en una guerra de las galaxias. Me estoy refiriendo, como no, a la saga de Star Wars. Si sois fans, conoceréis el Blaster DL-44, el arma de Han Solo. ¿Pero no resulta familiar? Efectivamente, se trata de una adaptación realizada para la película a partir de una pistola C96. Simplemente se tuneó un poco. Está claro que la estética de esta pistola siempre fue como de ciencia ficción, aunque lo de la mira de francotirador en la C96 sí que llegó a existir, acoplada a una versión de cañón largo, y por ejemplo ya se había visto así en el cine bastantes años antes en una película de Frank Sinatra. Para despedir el vídeo de hoy me he venido hasta afuera para probar lo de los fulminantes en la Denix. Pero antes de terminar, me gustaría agradecer una vez más a Javier López Lorite, de Acorazado Bismarck, por permitirme seguir analizando nuevas armas con historia. Y vosotros no dejéis de aprovechar en la tienda el descuento Guripa. Y ahora sí, fulminante colocado y ¡fuego! ¿Qué os parece? A mí, ya sabéis, no me acaba de convencer por el tema de que el martillo no debería quedar tan separado del cuerpo, pero es que además acabo de darme cuenta de que no tiene mucho sentido porque la detonación del cartucho se produce aquí, así que el humo debería salir por la ventana de extracción y por la boca del cañón. Nada, decidido, lo voy a cortar. Eso sí, después de probar unos pocos fulminantes más. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo, esperemos que os haya gustado, dejarnos algún comentario y rompan filas.